Hola, le presentamos la asignatura electiva del cuatrimestre 2020, Obra Pública, Obra Privada, Actores de la Industria de la Construcción, del taller de Construcciones 4 y Economía y Organización de Obra del titular, arquitecto Claudio Bonesana. Presentar también el equipo docente que nos va a acompañar, al arquitecto Pablo Monti, la arquitecta Viviana Soler, la arquitecta abogada Susana Ramos Llovera, a los ayudantes adscritos, Leandro Pérez y Manuel Seji, quien les habla, el arquitecto Daniel Villalba. Bueno, esta lectiva de obra pública, obra privada pertenece a esta propuesta donde, junto con la lectiva de visita de obra, que lamentablemente este año no podemos dictar, y junto a programación y gestión de obra, forman parte de una trilogía, una propuesta del taller que pertenece al ciclo de orientación y donde en realidad nosotros lo que queremos es que el campo profesional pueda traspasar las paredes del aula. Por eso vamos a ver en esta propuesta de este cuatrimestre actores de la industria, de la construcción, roles e instrumentos de acción, herramientas y control de obra. Fundamentalmente el desafío de esta materia es que ustedes se aproximen a las primeras prácticas profesionales, sobre todo a los roles y sobre todo y fundamentalmente la gestión de aquellos procesos que involucran la cuestión proyectual, constructiva, gerencial, de gestión y dirección que podemos abordar los arquitectos, ¿no?, que nos dediquemos a la obra pública y a la obra privada. Bueno, cuando hablamos de obra pública, hablamos que la obra pública tiene como una misión fundamental beneficiar a la sociedad, a la comunidad de algún área del país, ¿no? Por ejemplo, cualquier edificación, infraestructura que pueda estar relacionada a lo habitacional, al espacio público, al transporte, a la educación, a la salud o la infraestructura se define como obra pública. La obra pública está a cargo y está administrada por el Estado Nacional, que a través del presupuesto nacional, que es el presupuesto que se vota todos los años en el Congreso de la Nación, donde en realidad se destinan los recursos a todas las provincias y a través de las provincias a los municipios, los recursos necesarios para el desarrollo de la salud, la educación, la seguridad, etc., y que surge del Tesoro Nacional, es decir, de la recaudación que realiza el Estado. Ese derrame de recursos que va al Estado provincial y municipal, en nuestro caso la obra pública, se materializa a través de licitaciones públicas, de las diversas metodologías que tienen y que dichas licitaciones están en el marco de la Ley de Obra Pública del año 47, la 13.064, que es importante conocer, donde allí nosotros vamos a tener que definir los roles que nosotros tenemos en el ejercicio profesional. Bueno, la obra pública también está relacionada con la historia. Obviamente en nuestro país tenemos muchos ejemplos. Yo quería traer a colación, simplemente a modo ilustrativo, cómo a mediados del siglo XX, en el año 48, fíjense que está el edificio de Liga, del Hospital Intersonal, ¿no?, de la ciudad de Mar del Plata, que a través de una política de ese momento, en el gobierno de General Perón, se desarrolló un programa nacional de salud a través del ministro Ramón Carrillo. Bueno, había una estrategia, una decisión política, y el emergente de eso son estos edificios, ¿no? Edificios de alta complejidad que se mantienen en el tiempo, como los edificios educativos. Ustedes ven abajo las escuelas argentinas como en las distintas áreas centrales se constituyeron en un edificio institucional junto al municipio, a la catedral o a la comisaría, de los elementos típicos de las plazas centrales de nuestras ciudades. Y cómo, en contraposición, en los tiempos que corren, las soluciones a corto plazo y de emergencia, surgen estos objetos también relacionados con la salud y la educación. En un caso, los hospitales modulares, que dan respuesta a una emergencia, y en otro caso las aulas container, que en algún momento se instalaron en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en este caso algunos ejemplos, a modo también ilustrativo, como en el gobierno de Perón en el 47 surgía el plan quinquenal 47-52, donde había
todo el aparato productivo, desarrollo industrial, etc., se vislumbraban entre todo eso la construcción de 500.000 viviendas a cargo de lo que fue en ese momento sobre terrenos fiscales y a través del Banco de Fomento, que era el hipotecario, o un poco en algunas décadas más adelante, en el año 63, como el Plan Nacional de Alfabetización del gobierno de Ilia, también traía aparejado un plan de construcción pública de escuelas, bibliotecas y facultades. Y fíjense cómo en una de las épocas también más oscuras de nuestra historia, en el golpe de Estado, en la década del 80, la gobernación de Cachatore en la provincia de Buenos Aires también armaron un plan de autopistas, ¿no? Donde ustedes verán en la imagen cómo atravesaron la ciudad en un gobierno de facto. De este modo siempre la obra pública ha estado relacionado con la política, ¿no? Donde siempre la obra pública actuó como motor, en muchos casos electorales, de distintas administraciones públicas, ¿no? Como la obra pública siempre está relacionada y privada a la reactivación de la industria y de la mano de obra, como el lanzamiento de planes de obra pública generan, en este caso, la ocupación de puestos de trabajo, ¿no? De tener ambiciosos planes de obras públicas, en este caso en la provincia, o a nivel nacional, planes de inversiones para universidades o infraestructura de universidades, como también en el inicio de la democracia en el 83 se constituyó como un lanzamiento de la construcción de la democracia, ¿no? Porque había muchas cosas para empezar a desarrollar. De tal manera que la obra pública necesita estructuras estatales que puedan atender las demandas a través de los distintos ministerios, como ustedes verán ahí, nacional, provincial y local, a través de un plan, ¿no? Que puede ser un plan estratégico territorial nacional o un plan estratégico provincial o planes de desarrollo locales, a través de los cuales generalmente estos planes generan bancos de proyectos que surgen también de las estrategias sociales y comunitarias de intervención de actores de nuestra sociedad civil y organizado. Se generan los proyectos y esos proyectos generalmente son desde infraestructura de agua potable y saneamiento, el desarrollo de áreas vacantes o espacios públicos, de inclusión urbana, espacios verdes, infraestructuras comunitarias, movilidad, educación, arquitectura pública, vivienda, etc. Lo cual, a través de los proyectos, se generan las obras, ¿no? De infraestructura, de recursos, de vivienda, de obra pública. Para eso esas estructuras estatales se ponen en funcionamiento. Si ustedes ven, y nos vamos acercando, como el plan, ¿no? Nación, provincia o municipio desarrolla como un modelo deseado y abre una cartera de proyectos, o los proyectos, cuáles son los requerimientos técnicos y presupuestarios, ¿no? Analizarlos para tener el desarrollo, ahí sí, de los proyectos, tanto de base como el de alimentar el banco de proyectos, y cómo a partir de ahí surgen las obras de distintas temáticas, ¿no? Y un área ejecutora. El área ejecutora lo que genera es, digamos, los procesos de licitación para poder después sí evaluar los resultados o los impactos que a nivel nacional, provincial o municipal generaron esas obras públicas, que son bienes públicos, bienes sociales. Algún ejemplo para entender las infraestructuras y los roles dentro de los cuales el arquitecto puede desempeñar sus funciones y sus tareas. Fíjense en este caso, bueno, un ejemplo de un ministerio a nivel nacional, en su momento de planificación federal. Fíjense cómo las secretarías y subsecretarías, a través de ingenieros o arquitectos, desarrollan áreas de trabajo, de planificación, de dirección de proyectos, de planificación, de análisis municipales, etc. Esas oficinas técnicas, fíjense, yo traje a colación un par de ejemplos. Esto es a mediados del siglo XX, desde el año 47 y en el 55, el área de correos tenía un área de infraestructura con un grupo de arquitectos e ingenieros donde desarrollaron más de 100 edificios a lo largo y a lo ancho del país,
también siendo un ejemplo de la arquitectura moderna por la conformación de esos arquitectos que tenían una formación moderna de la UBA, ¿no? Y que trabajaron en relación a generar ese tipo de objetos que hasta el día de hoy en Mar del Plata tenemos uno de esos edificios emblemáticos de la arquitectura moderna. Realmente han sido un ejemplo de obra pública estatal con oficinas públicas del Estado. Viniendo algunas décadas más adelante, también el desarrollo del plan de obras públicas en materia de salud y en educación de la provincia de Santa Fe también ha sido un buen ejemplo, o es un buen ejemplo como para investigar. Fíjense que también en las áreas técnicas de profesionales de arquitectos desarrollaron edificios con unificación de criterios proyectuales, de lenguaje, ¿no? De tecnología, el uso de materiales que dieron lugar a pliegos de ejecutivos de ejecución de obras que le dieron una unidad proyectual a todos los edificios en toda la provincia de Santa Fe. Bueno, después de esta breve introducción, digamos, a lo que es la obra pública, nos interesa para poder entrar de lleno al trabajo práctico, que va a tener una instancia de trabajo de investigación y después de trabajo práctico de desarrollo del cuatrimestre, nos interesa que el video del arquitecto Andrés Peña, que nosotros hemos dado como disparador obligatorio, como para que a partir de ahí se puedan analizar las distintas cuestiones que tienen que ver con el mapeo de la industria de la construcción y la cadena de valor de la industria de la construcción en el sentido de nuestra pertenencia dentro de esa industria y como además como puente de estar estudiando a construir, ¿no? Nos interesa que puedan conceptualizar y reflexionar sobre esos 5 eslabones que se plantean, dentro de los cuales podemos nosotros elegir y proponer cada uno de ustedes un rol para poder estar o en el campo de la idea, en el campo del diseño, en la obra, dentro de los insumos o en la demanda o en la operación o el mantenimiento del bien o de la obra, ¿no? Y todas sus múltiples relaciones que existen entre estos eslabones y esta especie de, digamos, de conjuntos de actores que este mapa, esta urbanización propone. Así que de esa manera vamos entrando al trabajo práctico para contar muy brevemente los objetivos generales, ¿no? Donde nos hace pensar y reflexionar sobre una revisión crítica del modelo tradicional de nuestra disciplina. Usted, para refrescarlo también, el 1 o el 2% de los arquitectos trabajan de proyecto y dirección, ¿no? Haciendo proyecto y dirección. Con lo cual es muy importante que a través de estas materias electivas podamos ver la diversidad de la industria y las grandes posibilidades que tenemos para desarrollar nuestra tarea en multiplicidad de espacios de trabajo, tanto sean públicos como privados. También tenemos como objetivos que tengan ustedes una mirada integral y multidisciplinar para poder imaginar escenarios y problemáticas de nuestra profesión, poder objetivar las competencias en estas posibilidades que tenemos económicas y tecnológicas, asumir los distintos roles, ¿no? Y entender que nuestra profesión tiene una fuerte inserción social, ¿no? Por tratarse de un servicio a las personas. De manera que, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, poder entender, ¿no? Y poder ejemplificar cómo la industria de la construcción es cada vez más exigente y compleja. No se olvide que también estamos atravesando un año muy, muy difícil, donde los nuevos escenarios van a cambiar de alguna manera, las nuevas normalidades post-COVID-19 nos van a obligar a cambiar, a modificar en forma creativa nuestra disciplina, tener criterios de simultaneidad, integralidad en el control de la productividad de la obra y de sus procesos, ¿no? Poder entender las actividades dentro de estamentos que nos puedan llegar a tocar, estamentos técnicos del Estado, el manejo de la cuestión pública y recursos públicos tan importantes, ¿no? También puede ser en el campo que se desarrolla en el campo académico y científico o en el desarrollo liberal, ¿no? De la profesión, el proyecto y la dirección, pero fundamentalmente nos interesa que la industria de la construcción
nos haga tener herramientas de empatía y de toma de decisiones para poder tener en el futuro mayor liderazgo en la gestión política y social de nuestra profesión. Y nuestros objetivos particulares, bueno, poner en crisis también el paradigma del ejercicio liberal, hipotetizar sobre la inserción, nuestra inserción en el medio productivo local y regional, imaginarnos escenarios, como decíamos, identificar a los actores de la industria, cómo se inscribe nuestra profesión, cuáles son las relaciones, ¿no? ¿Cuál es ese intercambio, ¿no? La toma de decisiones, el de tener estadísticas, el de interactuar, digamos, con otras profesiones, ¿no? Por eso, desde los planos que nosotros lo vamos a abordar es desde lo público y desde lo privado. En este caso, la dimensión de lo público es muy importante para determinar los roles, los instrumentos y sus técnicas, para poder tener la dimensión de la obra pública, entender el orden público, la gestión pública de infraestructura, entender cómo se manejan las instituciones públicas, en el caso nuestro en la municipalidad, el colegio de arquitectos, si trabajamos para una organización, una fundación, saber tener herramientas de trabajo para poder organizar y coordinar recursos humanos técnicos y económicos, ¿no? Tener esa capacidad de liderar recursos humanos, poder ejemplificar y el abordaje práctico a la complejidad de los proyectos que vamos a hacer y van a elegir ustedes, entender los marcos normativos. Fíjense que los ejes que nosotros queremos transitar son los tipos de obra, la gestión y planificación, los contextos de obra pública y privada, los actores que intervienen, de los que hemos estado hablando, entre ellos los comitentes, el gremio, la industria de insumos, los proveedores, los desarrolladores inmobiliarios, inversionistas, entender el sistema financiero, las autoridades de aplicación, ¿no? Los colegios, los organismos de certificación, los ejes de la normativa, muy importante tener como referencia y poder tenerlos como elemento de consulta en relación a la obra, como ustedes ven ahí, la ley de obra pública, el código civil, en relación a la profesión, ¿no? Que nos regula la ley 10.405, en relación al territorio, la ley 8912, la ley de acceso justo al hábitat, el reglamento general de construcción, de saber todas las herramientas que nosotros necesitamos normativa. Por eso los roles, queremos que ustedes puedan desagregar en el trabajo práctico y desarrollar un trabajo a modo como de tesis monográfica en relación, por ejemplo, a la gestión de la obra, ¿no? ¿Cómo puede ser el rol en relación a la obra? Ahí tienen varios ejemplos, ¿no? Como cliente, como funcionario, como desarrollador, como gerenciador, perteneciendo a una cooperativa, en relación al proyecto, siendo el proyectista, formando parte de un equipo, siendo asesor externo, siendo gerente de un proyecto, ¿no? O a la construcción, ¿no? La relación, dirección, pertenecer a un equipo de dirección de obra, ser el representante técnico de una empresa o ser parte de una empresa en los distintos niveles de decisión en la obra, como jefe de obra, sobrestante o gerente de la construcción, ¿bien? Por eso también los instrumentos de acción, algunos de los cuales ustedes ya los deben haber aprendido en algunas otras materias como legislación, ¿no? Los pliegos, o sea, vamos a tener como referencias bibliográficas pliegos que vamos a tener a su disposición para poder entender cómo se compone un pliego, las partes que tiene un pliego, los tipos de contrato que establece la ley, ¿no? Las especificaciones, entender cómo es un plan de trabajo o un diagrama, una curva de inversión, ¿no? La documentación de obra, ¿no? La documentación necesaria para ejecutar una obra. Bien, de manera que todo ese abordaje lo vamos a hacer lo más práctico posible con el aporte teórico general y actividades teóricas prácticas, que es decir, vamos a trabajar en el Campus FAU a través de correcciones, de taller y exposiciones donde cada uno de ustedes van a poder expresar el rol que van a elegir. Vamos a interactuar cada 2 o 3 clases entre obra pública y obra privada para ver similitudes y diferencias.
Vamos a tener conferencias, esas conferencias las van a tener que hacer informes individuales, pero esas conferencias que nosotros decidimos aportar también como parte de actores que tienen que ver en alguno de los procesos de la obra pública o privada. Vamos a tener 14 clases hasta el final del cuatrimestre, con intercambio, como decía, conferencias y exposición para poder terminar en la entrega final con una exposición digamos, digital, subida al campus y expuesta por ustedes, ¿no? Para hacer la evaluación final. Así que se les va a asignar esta última parte, tanto obra pública como privada, en grupos de A2 para desarrollar el trabajo práctico, el primero de investigación, y que el de investigación sirva como plataforma para el desarrollo del trabajo práctico, el desarrollo general, y las conferencias, como decíamos, van a ser de carácter individual en un informe sintético de cada una de las conferencias y cómo esas conferencias van a servir, van a ser parte del suministro del trabajo práctico. Para eso, muy simple, vamos a tener estos cuadritos de doble entrada donde por un lado vamos a tener la bibliografía donde ustedes se apoyan, qué tipo de obra se les asignó, el proyecto de obra, qué tipo y escala, para poder ustedes tener como ejemplo y ubicarse en el rol, como ven abajo, y saber cuál es la cadena de valor de la industria de la construcción. Y en alguna instancia veremos las propuestas que hay por parte de ustedes para poder ver en cada uno de esos proyectos, por ahí ubicarse su rol en algún ítem de la obra o una parte del desarrollo de la idea o del proyecto o de la obra, qué normativa en alguno de los casos actúa como marco y qué instrumentos en ese rol van a tener que tener. Nada, acá algún ejemplo, ¿no? De tener una obra pública, por ejemplo el proyecto de la biblioteca de la universidad, en un ítem que puede ser el hormigón, la ley de obra pública, el pliego y la cadena de valor, saber qué empresas son proveedores para poder hacer ese tipo de obra, si forma parte de un plan ese proyecto, y el itemizado puede ser que vos tengas los corralones o los proveedores de insumo para ese ítem, ¿bien? Y los actores que intervienen. Así con un fideicomiso, por ejemplo, de una vivienda o un edificio multifamiliar, ¿no? Donde la normativa, por ejemplo, es la ley de fideicomiso, el código de ordenamiento territorial, los instrumentos son las propuestas de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una obra pública, una planta depuradora de OCE, o pasivos ambientales, puede ser otro ejemplo. Y esto, bueno, a modo muy sintético, algunos cuadritos conceptuales de años anteriores donde se inició el trabajo, por ejemplo, en las etapas de una obra, y ver dónde el arquitecto se ubica, o en un programa de mejoramiento barrial donde actúan distintas profesiones y los arquitectos desarrollaban determinadas acciones e instrumentos y obligaciones, o otro desarrollo de planes municipales donde intervenían dentro del municipio el poder legislativo y ejecutivo, el marco social de los pedidos de los habitantes para equipamientos específicos, intervenía la sociedad de fomento. Por otro lado, la infraestructura, había algunos otros ejemplos de concursos de arquitectura, donde el arquitecto actuaba como, digamos, como generador de la idea en un concurso nacional o provincial, a través de que promovía el concurso, que era la provincia, apoyado por el Colegio de Arquitectos y todas las instituciones que intervenían, hasta el momento que la obra se licita, se ejecuta, y en ese sentido el que había ganado el concurso después se transformó como en un asesor en la dirección de obra que hacía la provincia, bueno, y ahí se armaba todo este camino de relaciones y de instrumentos que el rol ameritaba desarrollar. En este caso un fideicomiso inmobiliario, donde también había varias opciones que los arquitectos actuaban como los que evaluaban dentro de la ciudad qué sectores para
un edificio de vivienda era más aconsejable para una inversión de tal cuestión, o un terreno, el valor del terreno en relación a la inversión y a lo que el código permitía, o si eran parte de los promotores o estaban los promotores inmobiliarios, pero además tenías un auditor contable o un estudio jurídico para poder hacer el desarrollo, etcétera, etcétera. También un trabajo de proyecto y dirección, pero con un edificio de una escala que aparece un gerenciador, una empresa constructora, ¿no? Un inversor, ¿no? El desarrollador, etcétera. Finalmente, bueno, una especie de encuesta que nosotros la tienen a disposición para nosotros ir mejorando todos los años, una al inicio y una al final, para poder ir cambiando aquellas cosas que ustedes por ahí ven como déficit, o potenciar aquellas que ustedes ven como positivo de lo que es las expectativas que tienen para esta materia. Así que es importante saber, para finalizar, que en esta lectiva intervienen muchas instituciones, muchos organismos. Es nuestra intención que ustedes conozcan, nos acerquemos a la problemática de los escenarios de nuestra industria de la construcción, donde el arquitecto debe tener nuevos roles, imaginarnos nuevas posibilidades laborales y fundamentalmente conocer a la industria y a los actores. Así que, bueno, les deseamos tener un buen cuatrimestre. Este va a ser el trabajo práctico para desarrollar y, bueno, agradecerles por haber elegido esta materia para cursarla. Hasta luego.